Buenas noches tengan todas y todos, siendo las 21:03 del día 25 de septiembre del año 2020, da inicio a la sesión pública virtual del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, convocada para esta fecha. Secretario de Acuerdos, por favor, dé cuenta con las formalidades correspondientes para el desarrollo de la presente sesión. Con mucho gusto, magistrada presidenta. De acuerdo a los artículos 14, fracciones décima y décima primera, 15, fracciones primera y séptima del reglamento interno de este tribunal, doy fe que en la pantalla que tengo frente a mí se encuentran presentes 5 personas que concuerdan sus rasgos físicos sin grado de error, como las magistradas y magistrados que conforman el pleno de este tribunal. Por ello, y a fin de verificar el quórum legal para sesionar, me permito realizar el pase de lista siguiente. Magistrada Alma Rosa Baena Villalobos. Presente. Gracias. Magistrada Yolanda Camacho Ochoa. Presente. Gracias. Magistrado José René Olivos Campos. Presente. Gracias. Magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras. Presente. Gracias. Magistrada Presidenta Yurisha Andrade Morales. Presente. Presidenta, le informo que se encuentra presente de manera remota y en tiempo real los 5 integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional, por lo que existe quórum legal para sesionar y las determinaciones que se tomen serán plenamente válidas. Es importante destacar que el desarrollo de la presente sesión pública, bajo la modalidad en que se practica, se fundamenta en los acuerdos plenarios 17 y 19 de marzo, 17 de abril y 14 de mayo, así como el acuerdo administrativo de presidencia de 30 de marzo, todos de este año, los cuales fueron emitidos en atención a la contingencia que se vive en todo el país y con el propósito de reducir el riesgo de contagio entre el personal de este tribunal y los justiciables. Acuerdos que han sido hechos del conocimiento de la ciudadanía a través de los estrados de este tribunal y del periódico oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, así como la página de internet. Bajo ese tenor, el orden del día propuesto es el siguiente. Primero, dispensa de la lectura del contenido de las actas de sesión de pleno números TEEM SGA 08/2020, TEEM SGA 09/2020, TEEM SGA 10/2020, TEEM SGA 11/2020, TEEM SGA 12/2020, TEEM SGA 13/2020, TEEM SGA 14/2020 y TEEM SGA 15/2020, celebradas el 2 de abril, 21 de mayo, 12 de junio, 25 de junio, 10 de julio, 13 de agosto, 20 de agosto y 28 de agosto, todas de 2020 respectivamente. Segundo, aprobación del contenido de las actas de pleno antes mencionadas, celebradas el 2 de abril, 21 de mayo, 12 de junio, 25 de junio, 10 de julio, 13 de agosto, 20 de agosto y 28 de agosto, todas de 2020 respectivamente. Tercero, proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador TEEM PES 01/2020, promovido por Teresa Mora Villalón contra actos atribuidos a Raúl Morón Orozco, Carlos Torres Piña y Partido Político Morena. Magistrada ponente, Yurisha Andrade Morales. Cuarto,
Proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador TEEM PES 01 diagonal 2020, promovido Perdón, por... secretario, una interrupción, es el RAP. Sí, Está disculpe. mal en el ceremonial. Sí, exacto. Disculpe, repito, el punto número 4 corresponde al proyecto de resolución del recurso TEM RAP 01 diagonal 2020, donde es magistrada ponente la magistrada Alma Baena Villalobos. Presidenta, magistradas, magistrados, son los asuntos enlistados para esta sesión pública. Gracias, secretario. Magistradas, magistrados, está a su consideración la propuesta del orden del día. Si alguien quisiera hacer alguna intervención. Si no hay intervenciones, secretario general, por favor, tome la votación correspondiente. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada Alma Rosa Baena Villalobos. De acuerdo con el orden del día propuesto. Gracias. Magistrada Yolanda Camacho Ochoa. De acuerdo. Gracias. Magistrado José René Olivos Campos. Conforme al orden del día. Gracias. Magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras. A favor del orden del día. Gracias. Magistrada Presidenta Yurisha Andrade Morales. A favor. Gracias. Presidenta, le informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúo con el orden del día. Con su autorización, magistrada presidenta, el primer punto del orden del día corresponde a la dispensa de la lectura de las actas de sesión del Pleno número TEM-SGA 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, todas del 2020, celebradas el 2 de abril, 21 de mayo, 12 de junio, 25 de junio, 10 de julio, 13 de agosto, 20 de agosto y 28 de agosto del 2020, respectivamente. Gracias, secretario. Magistradas, magistrados, está a su consideración la dispensa de la lectura de las actas de pleno identificadas. ¿Alguna intervención? Si no hay intervenciones, secretario general, por favor, tome la votación correspondiente. Con gusto, magistrada presidenta, recabo la votación de la dispensa de la lectura de las actas en comento. Magistrada Alma Rosa Baena Villalobos. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Camacho. A favor. Gracias. Magistrado José René Olivos Campos. Conforme. Gracias. Magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras. De acuerdo. Gracias. Magistrada Presidenta Yurisha Andrade Morales. A favor. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que la dispensa de la lectura de las actas de referencia fue aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el desarrollo de la sesión. Con su autorización, Presidenta. El segundo punto del orden del día corresponde a la aprobación del contenido de las actas de sesión de pleno números TEEM-SGA 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del 2020, celebradas el 2 de abril, 21 de mayo, 12 de junio, 25 de junio, 10 de julio, 13 de agosto, 20 de agosto y 28 de agosto, todas de este mismo año, respectivamente. Gracias, secretario. Magistradas, magistrados, está a su consideración la propuesta.
¿Alguna intervención? Si no hay intervenciones, secretario general, por favor, tome la votación correspondiente. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada Alma Rosa Baena Villalobos. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Camacho Ochoa. A favor. Gracias. Magistrado José René Olivos Campos. Estoy de acuerdo y que solicito que en el acta correspondiente que acaban de señalar se debe asentar que no firma el secretario anterior, el que fue el secretario Alejandro Viviesca, en virtud de que no está en funciones. Entonces solicito se asiente en el acta respectivo de cada una de ellas. ¿Es cuánto? Bien. Magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras. Los mismos términos que ha señalado el magistrado José René Olivos Campos, a efecto precisamente de que se quede asentada esa manifestación y sobre todo en virtud a que también fue objeto del cambio de secretario general de acuerdos de este órgano jurisdiccional. Bien. Magistrada presidenta Yurisha Andrade Morales. A favor. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que las actas de referencia fueron aprobadas por unanimidad de los integrantes del Pleno, con la solicitud del magistrado José René Olivos Campos y el magistrado Salvador Alejandro Pérez de asentar que el secretario general de acuerdos no firma por no encontrarse ya él en funciones. Gracias, secretario. Continúe con el desahogo de la sesión, por favor. Con su autorización, presidenta, el tercer punto del orden del día corresponde al proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador TEEM-PES-01/2020, promovido por Teresa Mora Villalón contra actos atribuidos a Raúl Morón Orozco, Carlos Torres Piña y Partido Político Morena. Magistrada ponente Yurisha Andrade Morales. Gracias, secretario. Por favor, de la cuenta del proyecto correspondiente. Con gusto, magistrada presidenta. Al respecto, en relación con el tema de competencia, doy cuenta con el proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador TEEM-PES-01/2020, promovido por Teresa Mora Villalón contra Raúl Morón Orozco, presidente municipal de Morelia, Carlos Torres Piña, diputado federal, y el partido político Morena, por la presunta comisión de actos anticipados de campaña, utilización de recursos públicos e indebida promoción personalizada. Al respecto, en relación con el tema de la competencia, la ponencia propone declararse incompetente para conocer y resolver respecto de las conductas que se le imputan a los denunciados, consistente en la utilización de recursos públicos, que hace depender de la compra de tráfico de datos, bots, al estar utilizando su imagen pública del cargo que actualmente tienen, para la promoción de campañas, particularmente para gobernador del estado fuera de los plazos establecidos en la normativa electoral, y cuyo contenido podría constituir promoción personalizada en contravención a lo previsto en el artículo 134, párrafos 7º y 8º de la Constitución Federal. Lo anterior se considera así porque en los supuestos de procedencia del procedimiento especial sancionador no se encuentran contemplados. En relación con el tema de uso de recursos públicos, conforme a la jurisprudencia 3/2011, emitida por la Sala Superior, se propone, a fin de preservar el derecho de acceso a la justicia pronta y efectiva, remitir al Instituto Electoral de Michoacán copia certificada de los autos y constancias que conforman el presente expediente, para el efecto de que le dé cauce conforme a la vía que corresponda. Por lo que ve al estudio de fondo,
En relación con las conductas denunciadas atribuibles a los ciudadanos Raúl Morón Orozco y Carlos Torres Piña, referente a actos anticipados de campaña y la supuesta responsabilidad por culpa en vigilando respecto a la conducta denunciada al partido político, al respecto se propone declarar la inexistencia de las violaciones atribuidas a los ciudadanos, al no advertirse de las pruebas que obran en autos la existencia de los actos anticipados de campaña. Finalmente, en relación con la posible responsabilidad al partido político Morena por culpa invigilando, esto es la falta de vigilancia respecto de, entre otros, sus candidatos, al respecto, se propone que no es posible atribuir responsabilidad alguna a dicho partido político, toda vez que no se acreditó que hubiera tenido participación en los hechos denunciados. Además de que no obra en el expediente prueba en contrario. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretario. Magistradas, magistrados, a su consideración el proyecto de la cuenta. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Magistrado Olivos, adelante, por favor. Tiene su audio apagado, magistrado. Gracias, magistrada presidenta. Buenas noches. Buenas noches, magistrado. Únicamente para manifestar que estoy a favor del sentido del proyecto que se ha puesto a consideración de este pleno por la magistrada presidenta Yuriza Andrade dentro del procedimiento especial sancionador 1 de 2020. Ello en atención a que está claro que no se acreditan las conductas denunciadas, tanto a Raúl Morón Orozco y Carlos Torres Piña, así como al partido político Morena, consistentes en actos anticipados de campaña y por culpa en el deber de cuidado, pues el caudal probatorio resulta insuficiente para acreditarlos. Debo reconocer y agradecer el trabajo y disposición de la magistrada presidenta Yuriza Andrade para incluir en el proyecto las observaciones sugeridas por el suscrito a fin de fortalecer el proyecto. Sin duda, casos como el que ahora estamos resolviendo tendremos bastantes en el desarrollo del presente proceso electoral, por lo que es importante que desde ahora este tribunal vaya construyendo una línea en relación a cómo se tratarán este tipo de asuntos. Es cuanto, presidenta magistrado. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. ¿Alguien más desea hacer alguna intervención? Sí, magistrado Pérez, adelante, por favor. Gracias, magistrada presidenta, magistradas, magistrado, y bueno, auditorio que nos acompaña en línea en esta modalidad virtual. Y de la misma manera yo también acompaño el proyecto que nos ha puesto a consideración la magistrada presidenta Yuriza Andrade Morales, y sobre todo porque aquí hay un aspecto relevante cuando se trata de partidos políticos, y me parece que aquí fundamental es que la calidad de garante en la culpa invigilando que se le atribuye al partido político finalmente no es acreditable en cuanto a una sanción que se le debe imponer al partido político como tal, dado que los servidores públicos en ese sentido, pues prácticamente son directamente los responsables por las conductas que asumen en su calidad de servidores públicos. Y algo fundamental que creo es destacable en el proyecto que se nos pone a consideración por usted, magistrada presidenta, es precisamente el hecho de que no es posible atribuir responsabilidad al partido político que está en cuestión en el procedimiento especial sancionador que nos ocupa, por la inclusión de su emblema en este tipo de propaganda, puesto que, como se ha mencionado, se trata pues finalmente de la actuación por parte de un servidor público respecto del cual el partido político no puede tener una responsabilidad como tal a no tener la calidad de garante. Esto finalmente se determinó que el servidor público no tiene tampoco responsabilidad alguna. De ahí precisamente el hecho de que me convence sobre todo que este proyecto que se nos pone a consideración permite sobre todo sobre la base de lo que será
el tema en lo futuro que se establecerá respecto a este tipo de procedimientos, el que la culpen vigilando en relación a los partidos políticos, finalmente no serán responsables por las conductas, esto sí es importante destacarlo, de sus militantes cuando estos actúen en calidad de servidores públicos. Creo que esto será importante o relevante estarlo destacando en virtud a lo que se nos está aquí dando cuenta. Muchas gracias, magistrada presidenta, magistrado, magistradas. Muchas gracias, magistrado. ¿Alguien más que desee hacer alguna intervención? Adelante, magistrada Baena. Gracias, presidenta. Muy buenas noches a todas y a todos. Igualmente, sumarme a la felicitación y al reconocimiento encabezado por la magistrada ponente, nuestra magistrada presidenta, en este asunto en donde pues vale la pena mencionar que es el primer procedimiento especial sancionador en el marco de este proceso electoral 2020-2021, en el que seguramente auguramos que estarán llegando más, pero precisamente destacar que este generará el precedente de cómo será la línea de actuación del tribunal y sobre todo en este tipo de encuestas que en redes sociales son muy recurridas por todos los participantes o los aspirantes a la participación en ejercicio de sus derechos político-electorales, pero que por supuesto en este caso también comparto y me sumo a este proyecto en el que en primer momento nos reconocemos como incompetentes para conocer de aquellas conductas que están relacionadas con las presuntas violaciones al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que derivado de una contradicción de criterios, pues también ya se ha establecido que en casos como estos será competente en su momento el Instituto Electoral, para lo cual se le remitirá precisamente copias certificadas de este expediente. Sin embargo, por lo que compete al conocimiento y la resolución sobre la comisión de actos anticipados de campaña, efectivamente no se logra acreditar lo anterior, ni tampoco la participación del partido político referido, es decir, que no existe la culpa invigilando. Por lo cual, igualmente me sumo al proyecto en el sentido planteado por la ponente. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, magistrada. ¿Alguien más? Bueno, con su permiso, quisiera hacer una breve intervención. En el asunto que someto a su consideración, como se hizo referencia en la cuenta, se propone declarar la incompetencia para conocer y resolver respecto de las conductas que se le imputan a los denunciados relacionadas con la vulneración al artículo 134, párrafos 7º y 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en la utilización de recursos públicos y promoción personalizada. Lo anterior por no encontrarse en los supuestos de procedencia del procedimiento especial sancionador contemplados en el artículo 254 del Código Electoral del Estado de Michoacán, por lo que vea las restantes conductas denunciadas que se atribuyen respecto a los supuestos actos anticipados de campaña. Al realizar el estudio se tuvo en consideración el criterio que ha sustentado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que ha señalado que para la actualización de esta se requiere la acreditación de 3 elementos: el personal, subjetivo y temporal, puesto que basta que uno de ellos se desvirtúe para que no se tengan por realizados dichos actos como anticipados de campaña, en razón de que su concurrencia resulte indispensable para su actualización. En el presente procedimiento, como se hace referencia en el proyecto, no se encontró satisfecho ninguno de los elementos. El personal, en atención a que en el caso no fue posible determinar responsabilidad alguna de los denunciados, porque de las constancias que obran en el expediente no se pudo acreditar que la difusión de la encuesta publicada en la red social denominada Facebook, en el perfil Morena Morelia, el 3 de septiembre, motivo de la queja, haya correspondido a los citados denunciados, situación fáctica por la que, contrario a lo aducido por la quejosa, no es posible atribuirles o imputarles la comisión de los hechos denunciados. Si bien bastaría con que uno de los elementos en estudio no se hubiera acreditado,
la Comisión de Actos Anticipados de Campaña en el proyecto que someto a su consideración a fin de realizar un análisis exhaustivo y atendiendo a los criterios emitidos por la referida Sala Superior y por este tribunal, a efecto de determinar la responsabilidad de los sujetos o personas implicadas en la generación del contenido que se difunda a través de la red social Facebook, resulta importante definir la calidad específica del usuario, pues al tratarse de aspirantes, precandidatos o candidatos a algún cargo de elección popular, sus expresiones deben ser analizadas para establecer cuándo está externando opiniones o cuándo está con sus publicaciones persiguiendo fines relacionados con sus propias aspiraciones. Por ello se procedió al estudio del elemento subjetivo. En relación con el elemento subjetivo, tampoco se tuvo por acreditado, ya que siguiendo las consideraciones sustentadas por la Sala Superior, por tener por justificado este elemento, se requiere no solo que las manifestaciones realizadas por los denunciados sean explícitas, unívocas e inequívocas, de apoyo hacia una opción electoral, en este caso hacia un partido político en especial, o bien apoyo a una gubernatura u opción electoral específica, sino que las mismas trasciendan al conocimiento de la ciudadanía para que, valoradas en su contexto, se estimen violatorias al principio de equidad en la contienda. En ese contexto, para concluir, una expresión o mensaje actualiza un supuesto prohibido por la ley, en especial el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña, la autoridad electoral debe verificar si la comunicación que se somete a su escrutinio de forma manifiesta y abierta, además de llamar al voto en favor de un partido, haya trascendido a la ciudadanía, lo que en el caso no aconteció. En principio, cabe señalar que de las publicaciones denunciadas no se advirtió ninguna expresión de las mencionadas, pues si bien se encuentran las imágenes y nombres de las personas denunciadas y el nombre del partido político, no se observa de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad que se estén realizando llamamientos al voto a favor ni apoyo a contender por algún cargo de elección popular, y tampoco se observa que se esté promoviendo el voto a favor o en contra de algún partido político o candidato, o bien la exposición hacia la ciudadanía de alguna plataforma política. De igual manera, es menester para la plena demostración del elemento en estudio que dichas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía, lo que tampoco se acreditó, ya que de autos no se desprende que se haya dirigido a la ciudadanía o al público en general. En tales condiciones, al no haber acreditado el elemento subjetivo, se consideró innecesario realizar el análisis del elemento temporal, pues a ningún fin práctico nos llevaría, dado que, como se señaló, se requiere de la concurrencia de los tres elementos para que este órgano jurisdiccional se encuentre en posibilidad de determinar que el hecho sometido a su consideración es susceptible o no de constituir un acto anticipado de campaña. Por ello, como se hizo referencia en la cuenta, al no advertirse de las pruebas que obran en autos la existencia de los actos anticipados de campaña atribuibles a los denunciados, es que se propone su inexistencia, y en relación con la posible responsabilidad al partido político por culpa invigilando, al respecto se propone que no es posible atribuir responsabilidad alguna a dicho partido político, toda vez que no se acreditó que hubiera tenido participación en los hechos denunciados, además de que no obra en el expediente prueba en contrario. Magistradas y magistrados, queda a su consideración el proyecto que se propone en la ponencia a mi cargo. Es cuanto. ¿Alguien más desea hacer alguna intervención? Al agotarse las intervenciones, secretario, por favor, tome la votación correspondiente. Con mucho gusto, Presidenta. Magistradas, magistrados, en votación nominal se consulta si aprueban el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. Magistrada Alma Rosa Baena Villalobos. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Camacho Ochoa. A favor. Gracias. Magistrado José René Olivos Campos. De acuerdo con el proyecto. Gracias. Magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras. Conforme con la propuesta. Gracias. Magistrada Presidenta Yurisha Andrade Morales. Es mi propuesta. Gracias. Presidenta, le informo que el proyecto de sentencia se aprueba por unanimidad.
Gracias, secretario. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador TEM-PES 001/2020, este pleno resuelve. Primero, este tribunal se declara incompetente para conocer respecto de las conductas denunciadas en relación con la supuesta vulneración al artículo 134, párrafos 7º y 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, se ordena remitir al Instituto Electoral de Michoacán copia certificada de los autos y constancias que conforman el presente expediente en relación con la supuesta vulneración del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que le dé cauce conforme a la vía que corresponda. Tercero, este tribunal es competente para conocer y resolver sobre la presunta comisión de actos anticipados de campaña atribuibles a los denunciados, así como la posible responsabilidad al partido político Morena por culpa invigilando. Cuarto, se declara la inexistencia de las violaciones atribuidas a los ciudadanos Raúl Morón Orozco y Carlos Torres Piña dentro del procedimiento especial sancionador TEM-PES 001/2020. Quinto, se declara la inexistencia de las violaciones atribuidas al partido político Morena por culpa invigilando. Secretario, por favor, continúe con el desarrollo de la sesión. Con su autorización, Presidenta, el punto cuarto del orden del día corresponde al proyecto de resolución del recurso de apelación TEM-RAP 001/2020, promovido por el Partido Verde Ecologista de México. Magistrada ponente Alma Rosa Baena Villalobos. Gracias, secretario. Por favor, dé la cuenta del proyecto correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrados, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución del recurso de apelación TEM-RAP 001/2020, por el que el Partido Verde Ecologista de México controvierte el oficio número YEM DEAP IPP 040/2020, por el que se le requirió el reintegro de remanentes del financiamiento público para gastos de campañas del proceso electoral ordinario 2014-2015 no ejercido. En el proyecto se propone asumir competencia para conocer y resolver el presente recurso de apelación, por lo dispuesto en el capítulo de los efectos de la sentencia del juicio de revisión constitucional electoral ST-JRC 003/2020, por el que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la quinta circunscripción plurinominal con sede en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, estableció que este tribunal lo resolviera en plenitud de jurisdicción y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 98A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, 60 y 64, fracción 13ª del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, 4, fracción 2ª, inciso B, 5, párrafo 1º, 51, fracción 1ª y 52 de la Ley de Justicia en materia electoral y participación ciudadana. Por otro lado, se propone sobreseer el recurso de mérito, lo anterior por haber quedado sin materia. Ello es así porque la Sala Regional Toluca, al resolver el juicio de revisión constitucional electoral ST-JRC 003/2020, decretó dejar sin efectos el oficio impugnado, situación que impide jurídicamente a este órgano resolutor pronunciarse en una sentencia de fondo sobre su legalidad o ilegalidad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12, fracción 3ª, en concordancia con el diverso numeral 11, fracción 8ª, ambos de la Ley de Justicia en materia electoral y participación ciudadana. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Muchas gracias, secretario general. Magistradas, magistrados, en su consideración el proyecto de la cuenta. ¿Alguien desea hacer el uso de la voz? Magistrado Pérez, adelante, por favor. Gracias, magistrada presidenta, magistradas, magistrado.
Y bueno, en este proyecto que se nos ha puesto a consideración y que ha dado lectura el secretario general de Acuerdos, de manera muy respetuosa, lo señalo porque así fue siendo congruente con el voto que emití también en el RAP 8 del 2019, también de este órgano jurisdiccional. En su momento me emití un voto particular a efecto de que se considerara el tema de la competencia. Y siendo congruente con ese voto particular es que de manera muy respetuosa me permito emitirlo nuevamente, difiriendo de lo que nos ha propuesto en este momento en la cuenta el señor secretario general de Acuerdos, pero sobre todo atendiendo en la base que ahora se nos está planteando con relación a la cadena impugnativa que esto se fue generando a lo largo ya del juicio que he dado cuenta, que es el TEMRAP 8 del 2019, donde en aquel entonces el tema a dilucidar era precisamente el oficio IMDEAP y PP 040 del 2020, de fecha 17 de febrero del año en curso, emitido por la encargada del despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración, Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral de Michoacán. Si nosotros tomamos como base, bueno, en lo particular, ¿qué es lo que me lleva precisamente a sostener mi voto particular? Es precisamente porque si atendemos a los efectos que nos dio la resolución STJRC 3 del 2020, emitido por la Sala Regional Toluca, que fue derivado precisamente del recurso de apelación 8 del 2020, que es al que he hecho referencia, y donde se hizo ya el estudio y el análisis en plenitud de jurisdicción por la propia Sala Regional, donde si atendemos nosotros a los efectos que se señalan en la propia sentencia, que es donde me detengo, es precisamente que si nos está diciendo en la parte, en el efecto, en los considerandos octavo, en el numeral 5, que una vez que se dejaron sin efectos los actos realizados por el Tribunal Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Michoacán, para cumplir lo ordenado en esta sentencia del JRC 3 del 2020, y que motivo a ello nos da el siguiente efecto, conforme a esa determinación, y lo señalo de manera textual. El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán cuenta con plenitud de jurisdicción para determinar lo conducente respecto del diverso recurso de apelación identificado con el número de expediente TEMRAP 01 del 2020, y esto es donde está el mismo oficio controvertido y que ha quedado sin efectos, el cual constituye el acto impugnado en el referido recurso legal. Yo, la verdad, me pongo en una situación en la cual me parece que si atendemos a que la plenitud de jurisdicción es sustituirnos en la autoridad que habría de emitir el acto, y a efectos de que se pueda, en todo caso, determinar en breve tiempo el resolver sobre la cuestión que se está dilucidando, creo que el punto, cuando nos dice la Sala Regional, es en plenitud determina, es si nos sustituimos en la autoridad responsable, es soy competente, Tribunal Electoral de Michoacán, para atender un aspecto que incluso ya atendiendo a lo que establece la propia resolución de Sala Regional Toluca, eres competente para atenderlo. Pues yo simplemente creo que ahí en el proyecto se señala correctamente, y es precisamente el fundamento legal donde establece en la Ley de Justicia, Participación Ciudadana en materia electoral, donde señala en su artículo 7 que las disposiciones del presente título rigen para el trámite, sustanciación y resolución de todos los medios de impugnación, con excepción de las reglas particulares señaladas expresamente para cada uno de ellos en el presente ordenamiento. Pero además, en el tercer párrafo de este artículo nos dice, el tribunal
conforme a las disposiciones del presente ordenamiento, resolverá los asuntos de su competencia con plena jurisdicción. Es aquí precisamente donde yo, atendiendo a lo que en su momento razoné en virtud a este voto particular que emití en el RAP 8 del 2020, es precisamente que me lleva a determinar que la materia objeto de este RAP 1 del 2020, pues es competencia de la Sala Regional Toluca. Finalmente ya se resolvió en plenitud de jurisdicción por la Sala Regional Toluca. Es decir, finalmente el oficio he dado cuenta 410 del 2019 de la que emitió el Instituto Electoral de Michoacán, pues ya prácticamente quedó y pues básicamente sin estudio, ¿sí? Lo vemos de esa manera. Sin embargo, acordémonos, bueno, atendiendo a que si la competencia es un presupuesto procesal, yo para poder atender ya el sobreseimiento y en su momento lo que se está proponiendo en la cuenta, pues tendría en todo caso que superar la competencia. Y si no he superado la competencia, entonces me quedaría yo prácticamente en un plano donde definitivamente, como lo ha señalado en la misma Sala Regional, dice, en plenitud resuelve, pero atendiendo a esa libertad que tienes respecto al acto que emitió el Instituto Electoral de Michoacán, resuelve. Pero como ese asunto estaba vinculado a actos del Instituto Nacional Electoral, es donde ya prácticamente es, en el análisis que se dio en el RAP 8, pues nos dijo de manera clara que éramos incompetentes. Yo lo veo en ese sentido y congruente con el voto particular que emití en el RAP 8 del 2019, es de que habré de emitir y nuevamente reiterar el voto particular en el presente asunto. Creo que en otras condiciones no tendría yo ningún problema por ello, pero refiero a que esto ya ha sido prácticamente en referencia a una cadena impugnativa donde básicamente si somos incompetentes no se puede entrar al estudio de causales de improcedencia. Entonces me quedaría prácticamente en este presupuesto procesal, precisamente que es la incompetencia. Sería cuanto, magistrada presidenta, magistrado, magistradas. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Sí, magistrado Olivos, adelante. Gracias, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Con el debido respeto, en esta ocasión me aparto del proyecto que nos ha presentado la magistrada Alma Rosa Baena Villalobos. Considero que este tribunal carece de competencia para conocer y resolver el medio de impugnación en el que se controvierte el oficio YEM DAP-IPP-040/2020, que fue emitido por la encargada del despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración, Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral de Michoacán. Lo estimo así porque el oficio impugnado fue emitido en cumplimiento a la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional dentro del recurso de apelación identificado con la clave TEM RAP 08-2019, promovido por el representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, a fin de controvertir el oficio YEM DAP-IPP-410/2019, emitido por la misma autoridad administrativa con el objeto de informar a ese partido político sobre el reintegro que debía realizar por concepto de remanentes no ejercidos. Es preciso señalar que la resolución dictada dentro del recurso de apelación TEN-RAP 08-2020 fue controvertida ante la Sala Regional Toluca
dando origen al juicio de revisión constitucional identificado con la clave STJR-003/2020, resuelto el 19 de mayo del año en curso, en el sentido de revocar la determinación de este tribunal y, entre otras cosas, dejó sin efectos, además, el oficio cuestionado en el recurso de apelación con que se nos ha dado cuenta por el secretario. Determinación en la que la referida sala regional concluyó que este tribunal era incompetente para conocer del medio de impugnación presentado en contra del oficio IEM-DAP-IPP-410-2019. En atención a que, si bien ese oficio fue emitido por una autoridad administrativa electoral local, dada la naturaleza de los planteamientos hechos valer en el recurso de apelación local, no era dable que este tribunal local conociera íntegramente de los mismos, en tanto que el partido apelante controvirtió además actos propios del órgano del Instituto Nacional Electoral, los cuales son competencia exclusiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En razón de lo anterior es que estimo que de igual forma se carece de competencia para conocer y resolver el recurso de apelación con el que se da cuenta, en atención a que, al igual que en el recurso de apelación que dio origen a la cadena impugnativa, el partido actor controvierte el oficio emitido por la autoridad electoral local, aludiendo a actos emitidos por los órganos de la autoridad nacional, sin que en el caso sea posible una decisión, atendiendo a la indivisibilidad de la continencia de la causa. En este orden de ideas, pese a la incompetencia de este tribunal electoral para conocer y resolver sobre el oficio IEM-DAP-IPP 040/2020, estimo que resulta ocioso remitir el mismo a la Sala Regional Toluca, en atención a que ésta ya se ha pronunciado en relación al mismo dentro del juicio de revisión constitucional con la clave identificada STJRC 003/2020. Incluso lo dejó sin efectos. Por ello, no acompañaré con todo respeto el proyecto. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias. Muchas gracias, magistrado. ¿Alguien más? Bueno, yo sí quisiera hacer alguna intervención. En esta ocasión me aparto del proyecto que se somete a consideración de manera muy respetuosa, por lo que anuncio mi voto en contra al considerar que, como sostuvieron los magistrados que me antecedieron, somos incompetentes para conocer del presente asunto. ¿Alguien más? Entonces, al agotarse... Sí, magistrada, va en adelante, por favor. Gracias, presidenta. Magistradas, magistrados. En relación con la postura que han anunciado mis pares, que refiere que en el presente asunto se debió declarar la incompetencia de este tribunal electoral para conocer y resolver este recurso de apelación TEMRAP 01/2020, por el criterio adoptado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 5ª circunscripción, al resolver el juicio de revisión constitucional electoral STJRC 003/2020, el cual consiste en que la referida Sala Regional es competente para conocer y resolver de los asuntos en los que se impugne el requerimiento efectuado por los organismos públicos electorales locales, en este caso para la reintegración de los remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña, en los que se hagan valer
agravios que de forma indirecta se controviertan actos emitidos por el Instituto Nacional Electoral en los que se sustentan dichos requerimientos, en concordancia con el principio de indivisibilidad de continencia de la causa. En general no coincido con la referida postura en el caso que nos ocupa, ello en función de lo siguiente. El partido recurrente, previamente a instaurar la presente instancia, había controvertido el oficio IM-DAP-I-PP 410 del 2019, por el que se le requirió el reintegro de los remanentes no ejercidos en el proceso electoral local 2014-2015, con la interposición del recurso de apelación TEMRAP 8 del 2020, en el que se determinó declarar como fundado el agravio relacionado con la indebida fundamentación. Asimismo, se decidió que la autoridad responsable emitiera un oficio de requerimiento debidamente fundado y motivado, lo anterior mediante sentencia de 12 de febrero del año en curso. Derivado del anterior, el partido apelante controvirtió la resolución referida mediante la promoción del juicio de revisión constitucional electoral Sala Toluca JRC 3 del 2020. Asimismo, interpuso el presente recurso de apelación para controvertir el oficio IM-DAP-YPP 40 del 2020, derivado del cumplimiento de la resolución que recayó en el diverso recurso de apelación 8 del 2020 de este Tribunal Electoral Local. Pero por su parte, la Sala Regional Toluca, al resolver el juicio de revisión constitucional electoral, el 3 del 2020, entre otras cuestiones, ordena que este Tribunal Electoral Local resuelva en plenitud de jurisdicción el recurso de apelación en el RAP 1 de este año. Lo anterior en razón de que el acto impugnado en el recurso de referencia consiste en el oficio IM-DAP-YPP 40 de este año. De lo anterior, si observamos las páginas 38 a 46 de la sentencia del juicio de revisión constitucional electoral local, el 3 del 2020, y el escrito de demanda del presente recurso de apelación, en el apartado de los agravios se advierte una similitud en los argumentos de inconformidad. De modo que la Sala Regional Toluca se pronunció sobre la constitucionalidad y sobre la legalidad de los acuerdos del INE CG 263 del año 2014 y el INE CG 471 del 2016, por los que se aprobó el reglamento de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, pero también respecto de los lineamientos para el reintegro de los remanentes no ejercidos del financiamiento público otorgado para la campaña electoral en los procesos electorales, tanto federal como locales, respectivamente, así como en los dictámenes INE CG 788 del 2015, INE CG 813 2016 e INE CG 817 del 2016, así como de las resoluciones INE CG 789 del 2015, 814 del 2016 y 818 de ese mismo año 2016, en la sentencia del juicio de revisión constitucional electoral JRC 3 del 2020, actos que son nuevamente controvertidos ante esta instancia. Este hecho que hace nugatorio la actualización del criterio asumido por la Sala Regional Toluca para que conozca y resuelva el presente recurso de apelación, por lo que subsiste como materia de impugnación es lo relacionado con el oficio IM-DAP-YPP 40 del 2020. Asimismo, a ningún fin práctico considero llegaría que la Sala Regional Toluca se pronuncie de nueva cuenta sobre los agravios que se enderezan para impugnar los actos emitidos del Instituto Nacional Electoral de los acuerdos INE CG 263 y 471, el primero del año 2014 y el segundo del año 2016,
por los que se aprobó este reglamento de fiscalización del INE y estos lineamientos de reintegro para los remanentes no ejercidos de los procesos electorales federal y local, respectivamente, lo cual es a su vez contrario al principio del non bis in idem, de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Además, la Sala Regional Toluca hizo del conocimiento la interposición y el trámite del recurso de apelación 1 del 2020, situación que le permitiría atraer este asunto para conocer y resolverlo de manera simultánea, situación que no aconteció, ya que adoptar el criterio de que este tribunal es incompetente para conocer este medio de impugnación, entonces estaríamos indebidamente prorrogando la competencia de la Sala Regional Toluca, ya que en el artículo 41, párrafo 1, inciso B, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, no le otorga a la Sala Toluca competencia para conocer y resolver los recursos de apelación por los que se controvierten actos emitidos por el Instituto Electoral del Estado de Michoacán. Por lo que respecta a la posición asumida, de manera también respetuosa por los magistrados que votan en contra de asumir esta competencia, respecto de no hacer el reenvío a la Sala Regional Toluca, considero que eso implicaría una restricción al derecho humano a la impartición de justicia, porque la Sala Regional referida debe pronunciarse sobre la litis planteada por el partido apelante, ya que hacer lo anterior se traduciría en absolver de la instancia a la autoridad señalada como responsable, lo cual sería contrario a lo dispuesto en el artículo 23 in fine de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, Presidenta. Gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? Ok. Al agotarse las intervenciones, secretario, por favor, tome la votación correspondiente. Con mucho gusto, Presidenta. Magistradas, magistrados, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. Magistrada Alma Rosa Baena Villalobos. Es mi consulta. Gracias. Magistrada Yolanda Camacho Ochoa. A favor. Gracias. Magistrado José René Olivos Campos. En contra del proyecto. Gracias. Magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras. En contra del proyecto de manera muy respetuosa. Gracias. Magistrada Presidenta Yurisha Andrade Morales. En contra. Gracias. Presidenta, le informo que el proyecto de sentencia obtuvo 3 votos en contra y 2 votos a favor. Por lo tanto, no fue aprobado. Gracias, secretario. En consecuencia, en virtud de no haber sido aprobado por la mayoría de los integrantes del Pleno del proyecto de cuenta, con fundamento en los artículos 6, fracción 22ª y 12, fracción 7ª del reglamento interno de este Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, me permito proponer a este Pleno al magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras para que realice el engrose del fallo de la sentencia. Secretario, le pido por favor tome a consideración de los integrantes la propuesta de referencia. Con mucho gusto, Presidenta. Magistradas, magistrados, en votación nominal se consulta si se aprueba la propuesta en el sentido de que el magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras realice el engrose del recurso de apelación que nos ocupa. Magistrada Alma Rosa Baena Villalobos. A favor, y deseo dejar la reserva para presentar un voto particular. Magistrada Yolanda Camacho Ochoa. A favor y en las consideraciones que se presentó el proyecto. Se está sometiendo en el sentido de que el magistrado Salvador Alejandro Pérez realice el engrose del recurso de apelación. Gracias.
Magistrado José René Olivos Campos. De acuerdo. Gracias. Magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras. Conforme. Gracias. Magistrada Presidenta Yurisha Andrade Morales. A favor. Gracias. Presidenta, le informo que se aprobó por 5 votos a favor que el engrose lo realice el magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras. Conforme a lo determinado por la mayoría, se somete a consideración de los integrantes del Pleno el sentido del engrose a cargo del magistrado Salvador Pérez Contreras y que acorde con lo manifestado por la mayoría es en el sentido de declarar la incompetencia de este tribunal para conocer del recurso de apelación que nos ocupa. En este sentido, secretario, solicito se sirva a tomar el sentido de la votación correspondiente. Con mucho gusto, Presidenta. Magistradas, magistrados, en votación nominal se consulta si se aprueba el sentido del engrose citado por la magistrada Presidenta acorde a la determinación de la mayoría. Magistrada Alma Rosa Baena Villalobos. En contra y presentaré mi voto particular. Gracias. Magistrada Yolanda Camacho Ochoa. En contra y anuncio también mi voto particular. Gracias. Magistrado José René Olivos Campos. A favor, en el sentido propuesto. Gracias. Magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras. De acuerdo con la propuesta. Gracias. Magistrada Presidenta Yurisha Andrade Morales. A favor. Gracias. Presidenta, le informo que se aprobó el sentido de la propuesta del engrose por 3 votos a favor, 2 votos en contra, anunciando voto particular por parte de la magistrada Alma Rosa Baena Villalobos y la magistrada Yolanda Camacho Ochoa. En consecuencia, en el recurso de apelación TEM-RAP 001/2020, este Pleno resuelve. Único. Este tribunal se declara incompetente para conocer y resolver respecto del recurso de apelación TEM-RAP 001/2020 de conformidad con lo establecido en la presente sentencia. Secretario General, por favor, continúe con el desarrollo de la sesión. Magistrada Presidenta, le informo que se han desahogado todos los puntos del orden del día propuestos para esta sesión pública. Gracias, secretario. Magistradas, magistrados, siendo las 22 horas con 6 minutos, se da por concluida la presente sesión. Muchas gracias a todas y a todos. Que tengan buen descanso.